Mi nombre es Rodolfo Herrera. Tengo 65 años. Y por cuarta vez consecutiva, mi nuera me negó un plato en la mesa familiar. No alcanza la comida para todos, me dijo, mirándome como si fuera un extraño en mi propia casa. Esa misma noche, mientras ella dormía tranquila creyendo que había ganado, yo estaba en la cocina firmando los papeles de venta de la propiedad donde vivíamos todos. Lo que mi nuera Laura no sabía era que la casa era mía, que yo era el dueño de todo, y que su próxima cena sería en la calle. Voy a contarte cómo 4 platos negados se convirtieron en la venganza más dulce de mi vida. Era un domingo de febrero, de esos días pegajosos del verano porteño, cuando el calor se mete en los huesos y ni el ventilador alcanza. Mi hijo Andrés había organizado un almuerzo familiar para presentarme oficialmente a su nueva novia, Laura Medina, una chica de unos 30 años que trabajaba en un banco. Yo vivía hacía 40 años en mi casa de Parque Avellaneda, una casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando toda una vida como carpintero. En ese lugar crié a Andrés, desde que su madre nos dejó cuando él tenía 10 años. Esa casa era mi orgullo. 3 habitaciones, un living comedor amplio, una cocina luminosa, un patio con parrilla y, en el fondo, mi taller de carpintería. Fue el escenario de mi vida, donde aprendí a ser padre y donde Andrés y yo logramos superar juntos la ausencia de su madre. Pero ese domingo algo cambió. Laura llegó con una actitud que me dejó una sensación rara desde el primer momento. No era timidez ni nerviosismo. Era una especie de mirada calculadora, como si estuviera tasando la casa con los ojos, analizando cada rincón como una agente inmobiliaria. Durante el almuerzo, que por cierto había preparado yo mismo, Laura hizo comentarios que al principio me parecieron inocentes, pero después entendí que escondían algo. «¡Qué casa tan grande para 2 personas!», dijo, observando el living. «Debe ser carísima de mantener», agregó, mirando con desdén la mesa de quebracho que yo había hecho a mano hacía 20 años. Andrés pareció incómodo, pero no dijo nada. Yo intenté ser amable. Le pregunté a Laura por su trabajo, por su familia, por su vida. Traté de que se sintiera bienvenida, pero sus respuestas me sonaban a números, a negocios, a inversión. No hablaba como alguien que estaba conociendo a su suegro, sino como quien analiza un activo. Al final de la comida, mientras levantábamos los platos, la escuché susurrarle a mi hijo algo que no alcancé a oír del todo, pero entre las palabras reconocí demasiado grande y desperdicio. Andrés asintió sin discutir. Escucha bien esta historia hasta el final, porque lo que vino después fue lo que ningún padre espera de su propio hijo. 3 meses después, Andrés me anunció que se casaba con Laura. No pidió opinión ni ayuda, solo me informó, como quien da una orden. «Papá, nos casamos en diciembre. Va a ser algo chiquito». Cuando le pregunté dónde iban a vivir, me respondió que pensaban quedarse en mi casa, conmigo. Total, hay lugar de sobra. Yo, ingenuo, me alegré. Pensé que sería lindo tener compañía, que volvería a escuchar risas en la casa, que el silencio se iría. Pero me equivoqué. La boda fue sencilla, en plena pandemia. Ella, vestida de blanco. Él, feliz, y yo, orgulloso de mi hijo. Durante la celebración en casa, Laura me dijo, «Gracias por abrirnos las puertas de su hogar». Me sonó extraño ese «su», como si me diera permiso para estar en mi propia casa. Los primeros meses convivimos en una paz aparente. Laura cocinaba, limpiaba, organizaba todo. Andrés seguía trabajando en logística y yo en mi taller, haciendo muebles por encargo. Pero pronto los cambios empezaron a aparecer. Primero fue la decoración. Mis cuadros desaparecieron, reemplazados por otros más modernos. Luego los muebles, los que yo había hecho, fueron arrumbados al taller para dar lugar a cosas nuevas que ella compraba. «Don Rodolfo, sus muebles son lindos, pero ya están pasados de moda», me decía con una sonrisa que dolía más que una cachetada.
Después llegaron las reglas. Para convivir mejor, decía ella. Horarios para cocinar, para ver televisión, para usar el patio. Pero curiosamente, las reglas siempre la favorecían a ella y me limitaban a mí. Yo, que había pasado media vida trabajando para construir ese hogar, ahora tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina o encender la parrilla un domingo. Y lo peor fue ver cómo Andrés cambiaba. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Laura, me decía que exageraba, que ella solo estaba organizando la casa. «Papá, trata de adaptarte», me pedía, como si el intruso fuera yo. El primer golpe fuerte llegó 6 meses después, en junio, el día de mi cumpleaños. Todos los años hacía un asado con mis amigos carpinteros. Esa vez, cuando ya tenía el fuego encendido y la carne lista, Laura me dijo: «Don Rodolfo, justo tenemos una cena con los jefes de Andrés. No sabíamos que usted iba a hacer algo». Era mentira. Lo supe al instante. Esa noche me quedé solo, con el asado enfriándose en la parrilla y los platos servidos sin nadie que los comiera. Mis amigos me consolaban, pero el silencio de la casa me dolía más que las palabras. Yo todavía no lo entendía, pero ese día empezó mi destierro. Después de aquel cumpleaños, algo en mí se quebró. No era solo la tristeza de estar solo en mi propio festejo, sino la sensación de que, poco a poco, me estaban borrando de mi propia casa. Los días siguientes fueron fríos, no por el clima, sino por el ambiente. Laura y Andrés hablaban poco conmigo. Ella tomaba decisiones sin consultarme. Cambiaba muebles, movía cosas, pintaba paredes. Cada rincón de la casa empezaba a parecerse menos al hogar que había construido con mis propias manos. Un domingo, mientras yo trabajaba en el taller del fondo, Laura se asomó con cara de fastidio. «Don Rodolfo, ¿no podría hacer eso en otro horario? Los domingos son para descansar». Me quedé mudo. El taller era mi refugio, mi pasión, mi manera de sentirme útil, pero desde ese día empecé a evitar usar las máquinas cuando ella estaba en casa. Lo que vino después fue todavía peor. La primera vez que me negó un plato de comida fue en septiembre. Ese día había estado todo el día instalando una cocina en una casa de barracas. Llegué cansado, con hambre, soñando con sentarme a la mesa a comer tranquilo. Cuando entré, Laura estaba sirviendo la cena. Andrés ya estaba sentado. Y para mí, pregunté con naturalidad. Ella me miró con esa sonrisa falsa que ya empezaba a reconocer. «Disculpe, don Rodolfo, pero cociné justo para nosotros dos. No sabía que usted iba a cenar acá». Me quedé helado. ¿No sabía que iba a cenar en mi propia casa? Andrés se quedó callado, sin mirarme. «Está bien», le dije. «Me preparo algo rápido». Y así fue. Mientras ellos comían tranquilos en la mesa que yo había hecho, yo me preparé un sándwich parado en la cocina. Esa noche no pude dormir. Entendí que no había sido un error. Había sido una forma de marcar territorio. Un mes después, en octubre, volvió a pasar. Esa mañana le avisé: «Laura, hoy vuelvo. Temprano. Ceno en casa». «Perfecto, don Rodolfo», me respondió con amabilidad fingida. Cuando regresé ya estaban cenando. «¿Y la comida?», pregunté. «Ah, se me terminó. Andrés tenía mucha hambre y se sirvió doble, pero si quiere, queda arroz en la heladera». Andrés bajó la mirada, sin decir una palabra. Esa fue la primera vez que sentí vergüenza frente a mi propio hijo. Esa noche hablé con él. «Hijo, no me parece bien lo que está pasando. No puede ser que tenga que mendigar comida en mi casa». «Papá», me dijo suspirando, «no lo hace de mala intención. Vos estás demasiado sensible». «Sensible», así definió mi humillación. La tercera vez ocurrió en diciembre, durante las fiestas. Esa sí fue la más dolorosa. Mi hermana Marta venía desde Córdoba con sus hijos para pasar la Nochebuena conmigo, como todos los años. Era una tradición. Yo estaba feliz. Había limpiado todo, comprado,
Vino, carne, pan dulce, todo. Laura se ofreció a cocinar. «Déjeme a mí, don Rodolfo, quiero preparar algo especial». Pasó el día entero cocinando. Había vitel toné, ensalada rusa, pionono, de todo. La casa olía a fiesta. Cuando llegó mi hermana con sus hijos, Laura los recibió como si fuera la dueña del lugar. «Qué lindo conocerlos, me habló tanto de ustedes», decía sonriente. Todo iba bien, hasta que llegó el momento de servir el plato principal. Laura sirvió uno para Marta, otro para cada sobrino, uno para Andrés y otro para ella. Y nada para mí. «¿Y el mío?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Uy, se me terminó, don Rodolfo, pero queda pan y queso si quiere picar algo. Pan y queso. En mi casa, en Nochebuena». Mi hermana me miró con una mezcla de rabia y compasión. «Tomá, Rodolfo», me dijo, «te doy la mitad del mío». Pero Laura intervino rápido. «No, no, doña Marta, no. Se preocupe. Don Rodolfo está haciendo dieta, ¿no es así?». Me quedé callado. No por miedo, sino por impotencia. Esa noche, cuando todos se fueron, mi hermana me llamó por teléfono. «Rodolfo, ¿qué te pasa? Esa mujer te está maltratando. No podés dejar que te humille así». No supe qué contestar. Lisón, cuarta vez fue en febrero, exactamente el día que te conté al principio. Laura había estado toda la semana preparando un almuerzo familiar. «Va a venir gente del trabajo de Andrés», me dijo. «Va a ser algo lindo». Yo me entusiasmé. Pensé que al fin me estaban incluyendo. Limpié la casa, arreglé unas sillas, hasta compré flores para la mesa. El domingo, cuando llegaron los invitados, vi 8 sillas perfectamente puestas, y ninguna para mí. Me acerqué y pregunté, «¿Dónde me siento?». Laura me tomó del brazo y me dijo en voz baja, «Disculpe, don Rodolfo, pero no alcanza la comida. Son personas importantes para Andrés. Necesitamos causar buena impresión. ¿Le parece si come más tarde?». No supe qué responder. Solo la miré y sentí una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. Andrés, a su lado, asintió. «Papá, es solo por hoy. Entendé que es algo importante para mí, trabajo». Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Esa tarde lloré por primera vez en muchos años, no de debilidad, sino de claridad, porque esa fue la noche en que comprendí la verdad. Laura no me estaba negando comida. Me estaba echando de mi casa de a poco, plato por plato, humillación por humillación. Y lo peor era que mi propio hijo la acompañaba en silencio. Esa noche, mientras ellos dormían, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Saqué una carpeta vieja del ropero. Dentro estaban las escrituras originales de la casa. Laura pensaba que ya era su territorio. Lo que no sabía era que en esa carpeta yo tenía la llave de su futuro. Antes de contarte lo que hice esa noche, necesito que sepas quién soy y cómo llegué a tener esa casa. No nací con suerte ni con herencias. Todo lo que tuve en la vida lo gané con las manos, con sudor, con trabajo y con respeto. Desde 1917 años trabajé como carpintero en un pequeño taller de Villa Lugano. El dueño se llamaba Don Vicente Ferraro, un italiano que había llegado a Argentina después de la guerra. Era un hombre de manos gruesas, voz fuerte y corazón noble. Me enseñó todo lo que sé sobre la madera, Rodolfo. Me decía, la madera tiene alma. Si la tratás bien, te responde. Pero si la apurás o la maltratás, se te parte en las manos. Y tenía razón. Con él aprendí a conocer las vetas, a oler la diferencia entre el pino y el cedro, a escuchar el sonido de la garlopa como si fuera música. Mientras otros, jóvenes, soñaban con autos o fútbol, yo soñaba con tener mi propio taller. Durante 5 años trabajé sin faltar un solo día. Llegaba a las 6 de la mañana, me iba de noche. Don Vicente, que no tenía hijos, me empezó a ver como a un aprendiz que merecía volar solo. A los 22 años me dijo, Rodolfo, ya sabes tanto como yo.
es hora de que armes tu propio camino. Y eso hice. Alquilé una casa chiquita en Villa del Parque con mi esposa Clara, que entonces era mi novia. En el fondo había un galpón chico, y ahí instalé mi primer taller. Una mesa, una morsa, un par de herramientas, prestadas y mucho entusiasmo. Al principio no entraba un solo cliente, pero un día una vecina, la señora Estela, me encargó una cocina completa. «Confío en usted, Rodolfo», me dijo. «Tengo buena intuición». Esa cocina cambió mi vida. Le puse el alma. Cada cajón encajaba perfecto, cada bisagra ajustaba sin ruido. Cuando terminé, Estela me abrazó y me dijo llorando: «Pibe, esto parece hecho por un artista». Sus amigas empezaron a ir a verla, y a la semana siguiente ya tenía 3 pedidos más. Así empezó mi nombre a circular por el barrio. Durante los años siguientes trabajé como un loco. A veces no dormía, a veces comía parado, pero jamás entregué un trabajo mediocre. Por eso, cuando en 1986 me ofrecieron una casa grande en Parque Avellaneda, supe que era mi oportunidad. La casa no estaba en buenas condiciones. Las paredes rajadas, el techo goteaba, el piso era de madera vieja. Pero tenía algo que yo necesitaba, un galpón enorme al fondo, perfecto para mi taller. Clara, mi esposa, me miró preocupada. «¿Estás seguro, Rodolfo? Es mucha plata». «Sí», le dije. «No vamos a alquilar nunca más. Esta casa va a ser nuestra». Firmamos el crédito y empezamos de cero. Durante 5 años, trabajé sin parar para pagar las cuotas. Arreglé el techo, cambié las cañerías, pinté paredes, fabriqué muebles nuevos. El taller del fondo lo convertí en mi santuario. Sierra circular, cepilladora, torno, lijadora y una mesa enorme de trabajo. Clara se encargaba de la decoración, yo de los cintos y muebles. Para el living hice un juego de sillones de algarrobo. Para el dormitorio, una cama con respaldo tallado. Para la cocina, una mesa grande de quebracho donde comíamos los 3. Sí, los 3, porque en 1988 nació Andrés. Cuando Clara me dio la noticia del embarazo, me temblaron las manos. «Vamos a ser padres», me repetía una y otra vez como un chico. Durante los meses del embarazo trabajé con una energía que nunca había sentido. Le hice una cuna de cedro con barrotes torneados, un roperito pequeño y una sillita para cuando aprendiera a caminar. Cada clavo, cada tornillo, lo puse con amor de padre. Cuando Andrés nació, fue el día más feliz de mi vida. Lo llevé al taller en mis brazos y le dije: «Mira, hijo, todo esto algún día va a ser tuyo. Tu papá te va a enseñar a crear cosas con las manos». Fueron 10 años maravillosos. Andrés era mi sombra. A los 4 años ya me acompañaba al taller. «Papá, ¿qué estás haciendo?», me preguntaba con esos ojos grandes. «Una mesa que va a durar 100 años, hijo». A los 6 ya sabía el nombre de las herramientas. Me alcanzaba clavos, lijaba maderas. Era mi orgullo. Pero cuando cumplió 10, todo se derrumbó. Clara me dijo una mañana que ya no era feliz, que había conocido a otro hombre. No gritó, no lloró, solo se fue. «Rodolfo, Andrés se queda conmigo», me dijo. «No», le respondí. «Andrés se queda en su casa». Cuando se lo explicamos al nene, me miró fijo y dijo: «Papá, yo me quedo con vos. Acá está mi taller». Clara se fue y nunca volvió. Crié a Andrés solo, trabajando de día y cocinando de noche. Aprendí a lavar, a planchar, a hacerle las viandas para la escuela. Él me ayudaba en el taller, me hacía preguntas sobre cada cosa que hacía. «Papá, ¿por qué el cedro huele distinto al pino?». «Porque cada madera tiene su alma, hijo». Durante su adolescencia se alejó un poco del taller como era normal, pero siempre me respetó. Cuando terminó el colegio, me agradeció con lágrimas en los ojos. «Papá, todo lo que soy es por vos». Estudió logística en una universidad privada. Yo casi no dormía para poder pagarle la cuota, pero lo hice feliz, porque creía que su futuro iba a ser mejor que el mío.
Nunca imaginé que el mismo hijo al que le di todo, algún día iba a quedarse callado mientras su mujer me negaba un plato en la mesa. Después de que Clara se fue, la casa se volvió más silenciosa que nunca. Ya no se escuchaban risas, ni pasos de mujer, ni el olor a comida recién hecha. Solo quedábamos Andrés y yo, y el eco de las herramientas en el taller del fondo. No fue fácil criar a un chico solo, pero tampoco me quejo. Aprendí a hacer de todo: cocinar, limpiar, planchar, hasta hacerle los disfraces para los actos del colegio. Trabajaba en el taller todo el día, y a la noche, mientras él dormía, me quedaba mirando sus cuadernos, orgulloso de cada palabra que escribía. Andrés creció sano, educado y con buenos valores. Cada tanto, cuando tenía tiempo, se metía conmigo al taller. Me alcanzaba clavos, lijaba maderas, o simplemente se sentaba a mirarme trabajar. «Papá, ¿por qué la madera huele distinto cuando la cortás?», me preguntaba. «Porque está viva, hijo», le decía. «Cada madera tiene su olor, su forma de ser. Hay que tratarla con cariño». A los 12 años ya me ayudaba en cosas más serias: cortar tablas, medir con la cinta, encolar piezas. Yo soñaba con que algún día siguiera mi oficio. Pero con el tiempo, sus intereses cambiaron. En la secundaria ya no tenía tanto tiempo para el taller. Empezó a salir con amigos, a ir a fiestas, a pensar en otras cosas. Era normal, yo lo entendía. Nunca le exigí que fuera carpintero, solo quería que fuera un buen hombre. Cuando terminó la escuela, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, papá. Sé que te rompiste el lomo por mí». Ese día lloré en silencio, porque supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Andrés se metió a estudiar logística en una universidad privada. No te voy a mentir, me costó un montón pagarle los estudios. Había meses en los que no sabía si iba a alcanzar para la cuota o para la comida, pero siempre lo logré. Trabajaba de día, de noche, los fines de semana, hacía muebles, arreglaba puertas, armaba cocinas, lo que fuera. Todo para que él pudiera recibirse. Cuando terminó la carrera, se consiguió trabajo rápido en una empresa de transporte. Lo veía feliz, lleno de proyectos, y yo sentía que mi misión como padre estaba cumplida. El taller seguía siendo mi refugio. Con los años me hice un nombre en el barrio. Rodolfo el carpintero, me decían. Todos sabían que mis muebles duraban más que los de cualquier fábrica. Tenía clientes fijos, algunos de toda la vida. Incluso los hijos de mis primeros clientes venían a pedirme muebles nuevos. La casa, esa que compré con tanto esfuerzo, también se volvió parte de mí. Cada rincón tenía una historia. La mesa del comedor donde Andrés hacía la tarea, el banco del taller donde aprendió a lijar por primera vez, la pared donde medía su altura con rayitas de lápiz. Todo tenía un pedazo de nuestra vida. Con los años, los dos nos acostumbramos a vivir solos. Nos entendíamos con miradas, sin muchas palabras. Yo cocinaba, él trabajaba. A veces compartíamos un mate a la noche, y eso me alcanzaba. Cuando Andrés cumplió 30, me dijo que había conocido a alguien. Se llama Laura, me contó con una sonrisa tímida. Yo me alegré por él. Lo notaba contento, ilusionado, y eso me bastaba. El día que la trajo por primera vez a casa, me cayó mal desde el principio, aunque traté de disimularlo. No sé, había algo en su forma de mirar todo. No miraba la casa con cariño, la miraba con cálculo, como si ya estuviera pensando qué cambiar, qué sacar, qué vender. Pero yo me dije a mí mismo: no seas prejuicioso, Rodolfo. Es joven, moderna, tiene su manera de ser. Le preparé un asado, traté de que se sintiera cómoda. Me contó que trabajaba en un banco, que le gustaba la decoración, que soñaba con tener su propio hogar. Todo sonaba bien, pero había algo en su tono, una frialdad que me ponía incómodo. A los pocos meses, Andrés me avisó que se iban a casar. «Papá, lo decidimos. Va a ser una ceremonia chiquita, solo familia». Yo lo felicité, aunque en el fondo tenía un nudo en el estómago.
Cuando me dijo que pensaban quedarse a vivir conmigo, me alegré de verdad. Pensé que iba a ser lindo volver a tener ruido en la casa, alguien que cocine, que ría, que dé vida. Después de tantos años de silencio, me pareció una buena idea. La boda fue sencilla, en plena pandemia. Ella, vestida de blanco, él, feliz como nunca. En la pequeña celebración en casa, Laura me dio la mano y me dijo: «Gracias por abrirnos las puertas de su hogar». Su hogar, dijo, no tu hogar, su. Como si ella fuera la dueña y yo un invitado. Al principio la convivencia fue tranquila. Laura cocinaba, limpiaba, acomodaba las cosas. Todo parecía ir bien, pero con el tiempo empezó a cambiar todo. Primero fueron los cuadros. Los que había hecho yo, los bajó. «Están viejos», dijo. Después los muebles, los reemplazó por otros más modernos. Y cada vez que yo intentaba decir algo, me respondía con ese tono dulce que escondía veneno. «Don Rodolfo, es que queremos renovar un poco. No se ofenda». Andrés, mientras tanto, guardaba silencio. Ya no me miraba igual. Cuando le comenté que me dolía ver mis muebles en el fondo, me respondió: «Papá, entendé que Laura quiere que la casa sea también de ella. Pero no quería que fuera de los dos. Quería que fuera solo suya». Y yo, sin darme cuenta, empecé a convertirme en un invitado dentro de mi propio hogar. Con el paso de los meses, Laura fue tomando el control de la casa como quien no quiere la cosa. Al principio eran detalles, cosas pequeñas, pero cuando me di cuenta, ya decidía todo. Qué se compraba, qué se tiraba y hasta qué se cocinaba. Yo trataba de mantener la calma. Pensaba que era normal que una mujer joven quisiera acomodar el lugar a su gusto, pero lo de Laura no era gusto, era poder. Un día me encontré uno de mis muebles tirado al lado del taller, un ropero que había hecho con mis propias manos hacía más de 20 años. «¿Qué hace esto acá?», le pregunté. «Ah, eso ya no servía, don Rodolfo. Lo vamos a reemplazar por uno más moderno. No se preocupe, yo me ocupo». Casi me da un infarto. Ese ropero lo había hecho cuando Andrés tenía 10 años. Cada clavo tenía historia, cada marca me recordaba algo. Pero Laura lo veía como basura. De a poco empezó a imponer sus reglas. «Para convivir mejor», decía, «que no use la cocina cuando ella esté, que no ponga la televisión fuerte, que no reciba visitas sin avisar». Y todo lo que era mío empezó a dejar de serlo. Hasta mi taller, mi refugio, se volvió un problema. «Don Rodolfo, el ruido de esas máquinas me da dolor de cabeza. ¿No podría trabajar más temprano?». Mi taller, donde pasé 30 años de mi vida, ahora era una molestia para ella. Andrés cada vez estaba más callado. Ya no era el hijo que me defendía o que compartía un mate conmigo en el taller. Cuando yo intentaba hablarle de las actitudes de su esposa, me decía: «Papá, no te la agarres con Laura. Solo quiere que la casa esté más organizada». «Organizada», decía él, pero yo sabía que era otra palabra para decir controlada. Con el tiempo entendí que Laura no solo quería una casa cómoda, quería quedarse con la casa. El barrio había cambiado mucho. Donde antes había casas humildes, ahora se levantaban edificios nuevos, negocios, cafés. La propiedad que compré por monedas en los 80 valía una fortuna. Laura lo sabía, y su manera de actuar tenía sentido. Quería echarme poco a poco hasta quedarse con todo. El problema era que yo no pensaba morirme tan pronto. La primera vez que lo noté fue cuando escuché una conversación entre ellos en el living. Ella le decía a Andrés: «Esta casa es enorme. Con una refacción podríamos venderla y comprar algo más chico. O 2 departamentos, uno para nosotros y otro para alquilar». Andrés no respondió, pero tampoco la frenó. Esa noche me quedé despierto pensando. Yo no era un ingenuo. Durante toda mi vida aprendí a leer a la gente. Laura no era tonta, era ambiciosa. Y lo peor, sabía usar a mi hijo para lograr lo que quería. Pero lo más duro vino con los famosos platos negados. Primero fue el de septiembre,
cuando me dijo que no había cocinado para mí. Después el de octubre, cuando se justificó con que Andrés comió doble. Luego el de diciembre, en Nochebuena, delante de mi hermana, Marta. Y finalmente el de febrero, cuando me dejó sin silla frente a sus invitados. Ese último día fue el que me abrió los ojos por completo. Mientras ellos reían con sus amigos, yo estaba en mi habitación mirando la escritura de la casa, esa que guardaba desde hacía décadas. Laura podía creerse la reina, pero el terreno, la casa y cada ladrillo seguían a mi nombre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando la madera que yo mismo había pulido con mis manos hace tantos años. Me acordé de los tiempos en que esa mesa reunía a mi familia, cuando Clara todavía estaba, cuando Andrés era chico y yo le cortaba la carne mientras él hablaba sin parar de la escuela. Y ahora, después de tantos años de trabajo, me encontraba comiendo solo, parado, porque mi nuera decía que no alcanzaba la comida. Entonces tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a pelear. No soy de esas personas que hacen escándalos. Iba a hacer algo que Laura jamás iba a olvidar. Fui hasta mi cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué la caja donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaban las escrituras, las facturas, las copias de impuestos, todo en orden. Querida Laura, pensé, creíste que me ibas a echar, pero te voy a sorprender. Esa misma noche llamé a Julián Soria, un viejo amigo de mi época de trabajo. Era tasador inmobiliario y una persona de confianza. Julián, necesito que me tases la casa mañana a primera hora. Y que nadie se entere, ¿entendiste? Entendido. Rodolfo, me dijo. Después llamé a Nora López, una escribana con la que había trabajado hacía años cuando compré maquinaria para el taller. Nora, voy a vender mi casa. Quiero dejar todo listo para firmar rápido. No quiero demoras. Ella me preguntó si estaba seguro. Más que nunca, le dije, y por último marqué un número que no llamaba hacía mucho tiempo. El de mi primo Ernesto, que vivía en Mendoza. Ernesto, ¿te acordás que me decías que me fuera a vivir allá cuando me jubilara? Bueno, creo que te voy a tomar la palabra. Corté el teléfono y me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Ya no era el viejo humillado, era el dueño de la casa, el dueño de mi destino, y estaba a punto de darles una lección que no iban a olvidar jamás. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. El sol todavía no había salido, y mientras preparaba el mate, escuchaba el ruido leve de la cafetera que Laura tanto presumía. Esa cocina, esa mesa, ese techo, todo lo había pagado yo, y esa mañana iba a comenzar el principio del fin para ellos. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Julián Soria, el tasador. Llegó con su maletín, su cinta métrica y esa sonrisa profesional de siempre. Buen día, Rodolfo. ¿Listo para empezar? Más que listo, le respondí. Laura estaba en la cocina con la bata puesta, sorprendida de ver a un desconocido en casa. ¿Quién es este señor?, me preguntó con cara de fastidio. Es un tasador, Laura, dije tranquilo. Vino a evaluar la propiedad. La cara que puso fue un poema. Primero sorpresa, después susto y por último, pánico. ¿Tasador? Pero, ¿por qué? Porque estoy pensando en vender la casa, respondí como si hablara del clima. Andrés salió del baño con el cepillo de dientes en la mano. ¿Cómo que vender la casa, papá? ¿Qué estás diciendo? Exactamente eso. Voy a venderla. Durante los minutos siguientes se escuchó solo el sonido del lápiz de Julián tomando notas. Yo caminaba con él por cada rincón, mientras Laura lo seguía de cerca, con los ojos abiertos como platos. Papá, esto no puede ser. Esta casa es nuestra, dijo Andrés visiblemente nervioso. No, hijo, esta casa es mía. Está a mi nombre desde 1986, y como me hicieron saber tantas veces que no hay lugar para mí, decidí tomarles la palabra. Laura trató de intervenir. Don Rodolfo,
Tal vez nos estamos malentendiendo. No hace falta tomar decisiones tan drásticas. Podemos hablarlo. Ya está hablado, Laura. Hace meses que me vienen dejando afuera. Si no hay plato en la mesa, tampoco hay techo compartido. No dijo una palabra más. Se dio media vuelta y se encerró en el cuarto. Julián terminó la tasación ese mismo día. Rodolfo, tenés una joya acá. La casa está impecable. Vale fácil 2.800.000 pesos. Esa misma tarde le mandé un mensaje a la escribana Nora. Listo el precio. Prepara los papeles. El martes publiqué el aviso por internet. Se vende casa en Parque Avellaneda. 3 dormitorios, patio, taller. Al fondo. Excelente estado. No pasaron ni 48 horas y ya tenía 5 interesados. Elegí al comprador que ofrecía más. 2.900.000. Todo en efectivo y con escritura en 10 días. Mi plan avanzaba como un reloj. Durante esa semana, Laura y Andrés pasaron por varias etapas. Primero, trataron de convencerme con buenas palabras. Don Rodolfo, usted sabe que lo queremos. Esto se puede arreglar. Después, con reproches, papá, estás actuando por bronca. No podés vender la casa así. Y al final, con amenazas veladas, si la vendés, nos dejás en la calle. Yo solo respondía lo mismo. Si no hay lugar en la mesa, no hay lugar en la casa. El viernes siguiente firmamos los papeles con la escribana. Nora me miró seria antes de empezar. ¿Seguro, Rodolfo? Es una decisión grande. Más grande fue aguantar humillaciones en silencio. Firmemos. Cuando terminé de estampar mi firma, sentí una paz que hacía años no sentía. Esa noche dormí como un chico. El lunes siguiente, el comprador me depositó el dinero completo en mi cuenta, 2.900.000 pesos limpios. No lo podía creer. En una semana había dado vuelta la historia. Esa misma tarde llamé a una empresa de mudanzas. Necesito que vengan el sábado a buscar mis cosas. Solo muebles del taller y objetos personales. El resto podía quedarse. Total, no quería nada que me recordara lo que esa casa se había convertido. Cuando la noticia fue definitiva, Laura rompió en llanto. Don Rodolfo, no nos puede hacer esto. Nosotros no tenemos a dónde ir. Yo la miré tranquilo. Yo tampoco tenía dónde ir cuando me negaron la cena, Laura, pero eso no les importó. Andrés estaba furioso. Papá, esto es una venganza. No, hijo, esto es justicia. 4 veces tu esposa me negó un plato en mi propia mesa y vos te quedaste callado. Ahora les niego yo el techo. Y también me quedo callado. El sábado, cuando llegó el camión de mudanzas, Laura lloraba en la vereda. Don Rodolfo, por favor, no nos deje así. No respondí. Me limité a mirar cómo cargaban mis herramientas, mis libros y la mesa vieja del Tino taller. Andrés me seguía con la mirada, con esa mezcla de enojo y vergüenza que uno no olvida. Cuando terminé de cargar todo, me subí a la camioneta. Antes de arrancar, bajé la ventanilla y los miré por última vez. Ahora sí, van a poder comer tranquilos, sin preocuparse por si alcanza la comida, solo que lo harán en otro lado. Arranqué el motor y no miré atrás. El espejo retrovisor me devolvía la imagen de Laura y Andrés de pie en la vereda, mirando cómo su plan perfecto se les desmoronaba. Esa noche, mientras manejaba por la ruta hacia Mendoza, sentí algo que no sentía desde hacía muchos años: libertad. El aire fresco de la madrugada me golpeaba la cara y sonreí. Había recuperado mi dignidad, había recuperado mi vida. Cuando crucé el cartel que decía «Bienvenidos a Mendoza», sentí que dejaba atrás una vida entera. No sabía qué me esperaba, pero cualquier cosa iba a ser mejor que seguir viviendo bajo el mismo techo que quienes me hicieron sentir invisible. Mi primo Ernesto me recibió con un abrazo apretado, de esos que te hacen olvidar los malos días. Rodolfo, hermano, te dije 1000 veces que te vinieras para acá. Acá vas a vivir tranquilo. Y tenía razón. Mendoza me
recibió con los brazos abiertos. El aire era distinto, limpio, fresco. Desde la ventana de la casa de Ernesto se veían los viñedos y, al fondo, los Andes. «Hay una casa a la venta en Maipú», me dijo. «Linda, chica, pero con un galpón grande atrás. Ideal para vos». Fui a verla ese mismo día. Tenía 2 dormitorios, un pequeño jardín y un galpón que parecía esperarme. «Acá voy a volver a empezar», pensé. Con parte del dinero que me depositaron compré la propiedad y todavía me sobró para arreglarla. No necesitaba lujos, solo paz. Durante las primeras semanas me dediqué a limpiar, pintar y reacondicionar el taller. Volví a sentir ese olor a madera que tanto extrañaba. El ruido del cepillo, el sonido del serrucho, el olor a barniz, todo eso me devolvía el alma. Una tarde, mientras cortaba unas tablas, me di cuenta de que estaba sonriendo. Hacía años que no me pasaba. La gente del Cintos barrio empezó a acercarse por curiosidad. «¿Usted es el nuevo carpintero?», me preguntaban. «Sí, señora. Rodolfo Herrera, a sus órdenes». En menos de un mes ya tenía pedidos. Un estante para una bodega, una mesa para una escuela, una cuna para un nieto recién nacido. Y así, sin querer, mi nombre volvió a tener valor. El primer cliente importante fue don Roberto, un productor de vinos de la zona. «Necesito unos estantes de madera para la cava», me dijo. Le entregué el trabajo en una semana. Cuando lo vio terminado, me dio una palmada en el hombro. «Rodolfo, esto no es carpintería, esto es arte». Ese comentario me hizo sentir más joven. En Buenos Aires me habían hecho creer que mi oficio era viejo, pasado de moda. Pero ahí, en Mendoza, la gente valoraba lo hecho a mano, lo auténtico, lo que tiene historia. Con el tiempo, abrí un pequeño local en el centro de Maipú. Le puse de nombre Muebles Don Rodolfo. No era un negocio grande, pero sí un sueño cumplido. En la vidriera puse una mesa de algarrobo, una silla de pino, un marco tallado y una pequeña caja de música. Todo hecho por mí. Los primeros días casi no vendí, pero la gente se detenía a mirar. Algunos entraban solo para preguntar cómo hacía los tallados. Una chica me dijo una vez: «Se nota que sus manos trabajan con amor». Y tenía razón. Cada mueble llevaba un pedazo de mi historia. Con el tiempo empecé a enseñar. Venían chicos jóvenes que querían aprender el oficio. Tenía 3 alumnos fijos: Martín, de 20 años, que estudiaba diseño; Sofía, una arquitecta enamorada de la madera; y don Luis, un jubilado que siempre había querido aprender. «Profesor Rodolfo», me decían, y a mí se me inflaba el pecho de orgullo. Cada vez que los veía cortar una tabla o lijar una pieza con cuidado, me acordaba de mí, mismo cuando empecé con don Vicente, aquel maestro italiano que me enseñó que la madera tiene alma. Y me di cuenta de que, sin querer, la vida me estaba dando otra oportunidad, no solo para trabajar, sino para enseñar. Los fines de semana participaba en la feria de artesanos. Llevaba bandejas, portarretratos y cajas de música talladas. La gente se acercaba, tocaba los muebles, los olía, preguntaba por los tipos de madera. «¿Usted los hace solo?», me decían. «Sí, con estas manos», respondía riendo. Me miraban con respeto. Ese respeto que en mi propia casa me habían quitado. Una tarde, mientras cerraba el local, me senté en el banco de la plaza con un mate. El sol caía lento sobre los viñedos y el aire tenía ese olor dulce de la madera recién cortada. Pensé en todo lo que había pasado, en Laura, en Andrés, en la casa de Buenos Aires, en las veces que me dejaron sin comida, y me di cuenta de algo. No me dolía más. El rencor se había ido, porque a veces no hace falta gritar ni vengarse con violencia. A veces la mejor venganza es vivir bien, en paz, y demostrar que uno puede levantarse aunque lo hayan querido ver caer. Esa noche, mientras cenaba tranquilo, mirando por la ventana hacia los Andes, entendí que había recuperado lo más importante, mi dignidad. Ya no tenía que mendigar respeto,
ni esperar cariño de quien no lo tenía. Ahora, cada plato en la mesa era mío, y cada trozo de pan sabía a libertad. Con los días, mi vida en Mendoza empezó a tomar forma. Ya no me levantaba con el ruido de voces molestas ni con el mal humor de nadie. Me despertaba temprano, preparaba el mate y salía al patio a mirar los Andes. El aire fresco, los pájaros, el silencio, todo eso era nuevo para mí. Mi primo Ernesto venía seguido a visitarme. Se reía cada vez que me veía lijando algo. «Vos no podés estar quieto, Rodolfo. Ya estás jubilado, disfrutá». Y yo le respondía: «Trabajar la madera no es trabajo, Ernesto. Es mi forma de estar vivo». Y era verdad. En el taller me sentía libre. Tenía espacio, tenía luz, tenía paz. Nadie me controlaba los horarios ni me pedía que bajara el ruido. Cuando la madera crujía bajo mis manos, yo sentía que volvía a respirar. Una tarde vino don Roberto, el bodeguero, con su mujer. Me encargaron una mesa para su casa. «Queremos algo que dure toda la vida, Rodolfo. Nada de eso de fábrica». «Quédense tranquilos», les dije. «Mis muebles duran más que los matrimonios». Se rieron y me dejaron el pedido. Cuando terminé la mesa, me invitaron a su casa a probar un vino de su bodega. «Usted tiene un don, Rodolfo», me dijo don Roberto. «No hace muebles, crea recuerdos». Esas palabras me emocionaron más que cualquier pago. Con el tiempo, mi taller se volvió un punto de encuentro. Venía gente del barrio a charlar, a ver cómo trabajaba, a tomar mate. No pasaba un día sin que alguien entrara con curiosidad. «¿Puedo ver cómo se hace una silla?», preguntaban los chicos. «Claro, pero no toquen las herramientas sin permiso», les decía riendo. De a poco empecé a tener más alumnos. Martín y Sofía, los dos jóvenes que venían desde el principio, aprendían rápido. «Don Rodolfo», me decía Martín, «yo antes pensaba que trabajar con las manos era cosa del pasado, pero ahora entiendo que esto tiene alma». «Eso mismo me dijo mi maestro hace 50 años», le respondí. También empecé a participar más seguido en la feria de artesanos. Llevaba mis mejores piezas y, aunque no siempre vendía, la gente se acercaba a mirar. «Esto tiene otra energía», me decían. Y sí, claro que tenía otra energía. Estaba hecho con calma, con historia, con corazón. En la feria conocí a doña Carmen, una maestra jubilada de 68 años. Nos pusimos a charlar y enseguida nos hicimos amigos. «¿Sabe qué, Rodolfo? A nuestra edad ya no hay que perder tiempo con gente que no nos valora», me dijo un día. Tenía razón. Después de todo lo que había pasado, entendí que el respeto no se pide, se gana, y que no vale la pena quedarse donde uno no es querido. Gracias a Carmen me uní a un grupo de jubilados que se juntaban todos los miércoles. Organizaban paseos, caminatas y tardes de mate en la plaza. Ahí encontré algo que había perdido hacía mucho tiempo: compañía sincera. A veces me reía solo al pensar que en Buenos Aires me habían hecho creer que ya no servía para nada. Y ahora, en Mendoza, la gente me respetaba, me escuchaba y hasta me pedía consejos. Una tarde, mientras tomábamos mate en el grupo, Carmen me dijo: «¿Sabes, Rodolfo? Vos no perdiste una casa, ganaste una vida». Y tenía toda la razón. Esa noche volví a casa y me senté en la mesa del comedor, la nueva que había hecho yo mismo. Era redonda, de algarrobo, con espacio justo para 4 personas. Miré el plato de comida, simple pero caliente, y me reí solo. ¿Cuántas veces había comido parado, con el estómago apretado, esperando que alguien me ofreciera un pedazo de pan? Ahora, en cambio, cada bocado me sabía a libertad. Pasaron los meses y mi negocio creció. Los vecinos me recomendaban, y la feria me daba nuevos contactos. Hasta que un día, mientras trabajaba, en el taller sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Hola?» Del otro lado, una voz que no escuchaba hacía mucho tiempo. «Papá,
Soy Andrés. Me quedé mudo unos segundos. Andrés, ¿qué pasa, hijo? Solo quería saber cómo estás. Bien, hijo, mejor que nunca. ¿Y vos? Hubo un silencio largo. Las cosas no están bien, papá. ¿Por Laura?, pregunté. Sí, creo que tenía razón. Ella planeó todo desde el principio. Quería la casa. Cuando la vendiste, se volvió loca. Me culpa por haberla perdido. Me quedé callado. No me alegró escucharlo, pero tampoco me sorprendió. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé todavía, pero quería que supieras que entiendo lo que hiciste. Esas palabras me llegaron al alma. Te lo dije, hijo, no era venganza, era respeto. Del otro lado, Andrés no respondió enseguida. Papá, algún día quiero ir a verte. Cuando quieras, esta vez va a haber plato. Para los dos. Colgué el teléfono con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Después de tantos años, sentí que algo se había curado dentro mío. Esa noche dormí tranquilo, sin peso en el pecho, porque a veces no se necesita ganar para estar en paz. A veces basta con saber que uno hizo lo correcto. Pasaron unas semanas desde aquella llamada de Andrés. Yo seguía con mi rutina tranquila. Taller, mates y tardes en la feria de artesanos. Sentía que la vida, por fin, había encontrado su ritmo. El rencor ya no pesaba. Lo que pasó con Laura y con mi hijo era una herida, cerrada. Dolía al recordarla. Sí, pero ya no sangraba. Una tarde, mientras lijaba una tabla de cedro, sonó el teléfono otra vez. Atendí sin mirar el número. ¿Hola? ¿Rodolfo Herrera? No puedo creer que lo encontré. Era una voz femenina, alegre, con acento porteño. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la señora Estela, ¿se acuerda? La de la cocina que usted me hizo hace 30 años, allá en Villa del Parque. Casi se me cae el teléfono. Doña Estela, ¿cómo no me voy a acordar? Usted fue mi primera gran clienta. Bueno, quería contarle algo. Esa cocina sigue intacta. Mis hijas me insisten en cambiarla, pero yo les digo que no. Esa cocina está hecha con amor y así sigue, firme como el primer día. Me quedé callado unos segundos. Me emociona escuchar eso, doña Estela. Fue el primer trabajo que me dio confianza para seguir adelante. Y mire hasta dónde llegó Rodolfo. Me enteré por una amiga que está en Mendoza y vio su local. Me dijo que sus muebles son una belleza. No pude evitar sonreír. Gracias, de verdad. No sabe lo que significa eso para mí. Solo quería que lo supiera, que hay gente que todavía valora su trabajo. Colgamos después de un rato de charla, pero me quedé un largo tiempo mirando mis manos. Esas mismas manos que hace 30 años habían hecho la cocina de doña Estela. Las mismas que construyeron mi casa, mi taller y mi vida. Y las mismas que ahora, a los 65 años, volvían a darme alegría. Esa noche me senté en el patio con un vino mendocino y pensé en todo lo que había vivido. A veces uno se pasa la vida dándole todo a los demás, esperando un poco de gratitud, y lo único que recibe es desprecio. Pero también hay gente buena, gente que recuerda, que valora, que te devuelve la fe sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, mientras tomaba mate en el taller, apareció Martín, mi alumno más joven. Profe, tengo una sorpresa. Le armé una página en internet para el taller, así más gente conoce su trabajo. ¿Una página? ¿De esas de internet? Sí, claro. Puse fotos de las mesas, las sillas y los marcos. Ya tiene comentarios y todo. Me reí. Bueno, parece que ahora soy moderno. Más que moderno, profe. Es famoso. Ya lo contactaron de una bodega que quiere que les haga un mostrador. No lo podía creer. A mi edad, con mi historia, la vida todavía me seguía abriendo puertas. Acepté el trabajo sin pensarlo. Era grande. Me iba a llevar semanas, pero me entusiasmaba como si tuviera 20 años. Durante esos días trabajé con más energía que nunca. Mientras cortaba, medía y barnizaba, pensaba en todo lo que había pasado. Cada vez que apoyaba la mano sobre la madera,
Sentía que la vida me estaba devolviendo lo que alguna vez me quitó. Un viernes al mediodía, mientras terminaba de lijar las últimas piezas, entró Sofía, mi alumna. Profe, le traje empanadas. Almuerce algo, no sea como siempre que se olvida. Me reí. Gracias, Sofía. Sos un sol. Ya estaba por comer parado, como en los viejos tiempos. Ella me miró seria. Usted no va a comer parado nunca más, Rodolfo. Acá siempre hay lugar en la mesa. Sus palabras me llegaron al alma. A veces una simple frase puede curar años de humillación. Mientras comíamos, pensé en cómo la vida te pone pruebas para enseñarte el valor de lo simple. Esa tarde, cuando Sofía se fue, me quedé solo en el taller mirando el polvo de madera flotar en la luz. Me sentí agradecido por tener un techo propio, por trabajar en paz, por tener gente que me respetaba, y por haber tenido el valor de irme cuando todavía estaba a tiempo. Antes de cerrar el local, me senté en mi silla favorita y escribí en una hoja una frase que colgué en la pared del taller. El respeto no se pide, se construye. Esa frase se volvió mi lema. Cada cliente que entraba la leía, y muchos sonreían al verla. Uno me dijo, «Se nota que habla con experiencia, don Rodolfo». Y yo le contesté, «Más experiencia que años, amigo». Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los viñedos, levanté la vista y murmuré, «Gracias, vida, por darme una segunda oportunidad». Ya no era el viejo que lloraba solo en un rincón. Era un hombre que se había levantado, que había aprendido a perdonar y que había descubierto que la felicidad no está en tener mucho, sino en no necesitar más de lo que uno ya tiene. Una mañana de otoño, el aire olía a madera húmeda y a tierra mojada. Yo estaba en el taller puliendo un marco grande cuando sonó el timbre. Salí a abrir con las manos llenas de aserrín, sin imaginar lo que me esperaba. Del otro lado del portón había dos personas que me dejaron sin palabras. «¿No me vas a dar un abrazo, viejo terco?» Era Ramón, mi antiguo ayudante del taller en Buenos Aires. Tenía el pelo más canoso, la panza más grande y la sonrisa de siempre. Y a su lado, un hombre, mayor, de bastón, con una mirada que reconocería aunque pasaran 100 años. «¿No me decís que no te acordás de mí, Rodolfito?» Se me humedecieron los ojos. Don Vicente, mi maestro, el hombre que me enseñó a amar la madera, estaba ahí, con 90 años encima, pero más lúcido que nunca. No supe qué decir. Los abracé fuerte, como quien abraza una parte perdida de su historia. «¿Pero qué hacen acá, tan lejos?» «Vinimos a verte, che», dijo Ramón. «Nos enteramos por un cliente tuyo que estabas en Mendoza, y el maestro no paró hasta convencerme de hacer el viaje». Los pasé al taller, y los tres nos sentamos como si el tiempo no hubiera pasado. Don Vicente miraba todo en silencio, acariciando las tablas, tocando las herramientas, observando cada rincón. «Así que este es tu nuevo reino, Rodolfo. Te superaste, muchacho. Usted me enseñó todo, don Vicente». Él sonrió con los ojos brillantes. «No, yo solo te mostré el camino. Vos fuiste quien no se desvió». Pasamos toda la tarde charlando. Ramón contó que seguía con su propio taller en La Boca, que tenía 3 empleados y que todavía usaba los planos que yo le había regalado. «Me acuerdo cuando me dijiste que cuidara las herramientas como si fueran amigos. Todavía tengo ese martillo que me diste». Me reí emocionado. «Viste que no te mentí. Las buenas herramientas duran toda la vida». Don Vicente escuchaba con atención, tomando mate y mirando mis trabajos. «Cada mueble que haces tiene tu sello, Rodolfo. La madera habla de vos». «Gracias, maestro. No sabe lo que significa eso para mí». «Sí lo sé, muchacho, porque yo también tuve alumnos que me dieron más orgullo que mis propios hijos». Hacía mucho que no me sentía tan acompañado, tan lleno de vida. Mientras hablábamos, Sofía, mi alumna, pasó por el taller y se sorprendió al vernos. «Profe, ¿quiénes son?».
Mi maestro y mi primer aprendiz, le dije con una sonrisa. Entonces esto es una reunión de generaciones, respondió ella riendo. Don Vicente la miró con cariño. ¿Así que te enseña este viejo cabezadura? Aprovechá, nena. Un buen carpintero no solo enseña a usar las manos, enseña a usar el corazón. Sofía se sonrojó y asintió. Esa tarde trabajamos un rato los tres juntos, como si el tiempo se hubiera detenido. El maestro, el alumno y el alumno del alumno. El sonido de las sierras y el olor a madera nos envolvían como una música vieja, familiar, llena de recuerdos. Al caer la noche, preparamos una picada en la mesa del taller. Abrí un vino mendocino y brindamos. Por los años que pasaron, por los que vienen, y por no haber perdido nunca el amor por lo que hacemos, dijo don Vicente levantando su copa. Y por los que supimos levantarnos cuando la vida nos quiso doblar, agregué yo. Nos reímos, brindamos y comimos hasta tarde. Fue una noche de esas que uno sabe que va a recordar toda la vida. Cuando los acompañé al hotel donde se hospedaban, don Vicente me tomó del brazo antes de subir. Rodolfo, prométeme algo. No, dejes de enseñar. No hay mejor herencia que lo que se transmite con las manos. Se lo prometo, maestro. Y otra cosa más. No guardes bronca por lo que te hicieron. La gente mala se castiga sola. Asentí en silencio, con un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Tenía el corazón lleno de recuerdos y gratitud. Pensé en cuántas veces había sentido que mi historia se terminaba, y sin embargo, ahí estaba, con mi maestro al lado, con un taller nuevo, con gente que me respetaba. La vida, me dije, no te quita cosas para castigarte. Te las quita para hacerte espacio, para que entren otras, mejores. Al día siguiente los llevé a conocer los viñedos. Caminamos despacio, disfrutando el paisaje. Don Vicente miraba los Andes con los ojos llenos de asombro. Es un buen lugar para vivir tus últimos años, Rodolfo. Acá hay silencio, hay madera y hay paz. Sí, maestro. Acá la vida me devolvió lo que creí perdido. Cuando se fueron los abracé fuerte. Ramón me dijo al oído: tu historia se va a contar por mucho tiempo, viejo. No todos tienen el valor de empezar de nuevo. Los vi subir al auto y desaparecer por la ruta, mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Y me quedé ahí, en el camino de tierra, con una lágrima en los ojos y el alma tranquila. Porque entendí que el pasado ya no dolía, que las heridas sanaron, y que, a pesar de todo, la vida siempre te da una segunda oportunidad para ser feliz. Una semana después de que don Vicente y Ramón se fueran, todo volvió a la calma. El taller seguía con vida, los pedidos no paraban y cada día llegaba alguien nuevo con una historia distinta. Pero, aunque me sentía en paz, había algo que seguía faltando, algo que, por más madera que cortara, no podía llenar. Mi hijo. Desde aquella llamada en la que me dijo que entendía lo que había pasado, no volví a saber nada de él. No lo culpaba. Cada uno necesitaba su tiempo para acomodar el alma. Pero en el fondo, sentía que tarde o temprano íbamos a cruzarnos de nuevo. Y ese momento llegó una tarde de invierno. Estaba en el taller puliendo una mesa cuando escuché el timbre. Fui a abrir sin imaginar quién era. Del otro lado de la puerta, con un bolso en la mano y la mirada cansada, estaba Andrés. No lo veía desde aquella mañana en la vereda de Buenos Aires, cuando me fui y lo dejé parado junto a Laura. Por un segundo no supe qué decir. «Hola, papá. Hola, hijo. Pasá». Entró despacio mirando todo, como si quisiera asegurarse de que era real. «Así que este es tu nuevo lugar». «Sí, chiquito, pero mío». «Es lindo», dijo, y sonrió por primera vez. Nos sentamos en la mesa redonda de algarrobo, la misma que yo había hecho con mis manos, la que usaba todos los días, para comer tranquilo. Le serví un mate. Pasaron unos segundos de silencio hasta que habló. «Papá», me separé de Laura. No me sorprendió. «¿Cuándo?»
Hace 2 meses, ya no podía más. Todo era pelea, reproches. Ella nunca superó lo de la casa. Me lo echaba en cara todos los días. ¿Y vos? ¿Estás bien? Ahora sí, dijo bajando la mirada. Aunque me costó. Al principio te odiaba, no voy a mentirte. Sentía que me habías dejado sin nada. Pero después entendí que lo que hiciste fue salvarte. Y también salvarme. Lo miré a los ojos. Andrés, yo no quería hacerte daño. Pero me di cuenta de que, si seguía ahí, me iba a morir por dentro. Tu casa, mi casa, lo que fuera, ya no era un hogar. Él asintió. Lo sé, papá. Y tenías razón. Laura siempre pensó en la casa, en el dinero, en lo que podía sacar. No le importaba la familia. Me usó. Y yo fui tan ciego que no lo vi. Lo dejé hablar. A veces, el silencio es el mejor consejo. Después de que te fuiste, todo se vino abajo. No era solo la casa, papá. Era que sin vos, esa casa dejó de tener alma. Se volvió fría, vacía. Me di cuenta de que lo único que nos quedaba era tu trabajo, tus muebles, tus historias. Todo eso que Laura quiso sacar era en realidad lo que nos sostenía. Sentí un nudo en la garganta. Yo también cometí errores, hijo. Tal vez me faltó hablar más, explicarte lo que sentía, pero uno no espera que lo echen de su propia mesa. Eso no se olvida fácil. Él me miró con los ojos brillosos. Papá, vine a pedirte perdón por no haber dicho nada, por haberte dejado solo. No supe ponerme en tu lugar. No tenés que pedirme perdón, Andrés. Aprendimos los dos. A veces uno necesita perder para entender el valor de lo que tenía. Nos quedamos callados un buen rato. El mate se enfrió sobre la mesa. De fondo se escuchaba el viento moviendo las hojas del parral. De repente, Andrés se levantó y me abrazó fuerte. Te extrañé, viejo. Yo también, hijo. Nos quedamos así un largo rato, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Era un abrazo de los que curan, de los que cierran heridas viejas. Cuando se separó, sonreía. Y, si me quedo unos días, quiero ayudarte en el taller. Claro, hijo, acá hay lugar de sobra. Esa tarde lo llevé a conocer el galpón. Le mostré las máquinas, los bancos de trabajo, las maderas apiladas. ¿Te acordás cuando te enseñaba a lijar allá en Parque Avellaneda? Sí, y me retabas porque me quedaba dormido arriba del banco, dijo riendo. Volvimos a trabajar juntos como en los viejos tiempos. Le mostré cómo usar el torno, cómo marcar las medidas con precisión. Papá, esto me hace bien, me dijo mientras cortaba una tabla. Te hace bien porque esto no es solo madera, hijo, es memoria. Esa noche cenamos juntos, un guiso simple pero caliente. Mientras comíamos, Andrés miró la mesa y dijo en voz baja, «Gracias por guardarme un plato». Yo lo miré y respondí, «Siempre va a haber un plato para vos, hijo, siempre». Fue una cena silenciosa, pero llena de paz. Cuando terminamos, me di cuenta de algo. La vida me había devuelto a mi hijo, pero no al mismo. Me lo devolvió maduro, arrepentido y en paz. Esa noche, antes de dormir, miré al techo y agradecí. No solo por lo que había recuperado, sino por haber tenido el valor de perderlo todo cuando era necesario. Porque a veces para volver a empezar, hay que dejar que todo se caiga. Y cuando eso pasa, lo que queda es lo que realmente vale. Hoy, mientras escribo estas palabras, tengo 66 años recién cumplidos. Estoy sentado en mi mesa redonda de algarrobo, la misma que fabriqué con mis propias manos cuando llegué a Mendoza. Frente a mí hay 2 platos servidos, uno para mí y otro para mi hijo Andrés, que está en el taller terminando un mueble. Lo miro trabajar y no puedo evitar sonreír. La vida, al final, me devolvió lo que más quería, pero a su manera. Durante un tiempo pensé que lo había perdido todo. La casa, la familia, la tranquilidad. Pero lo que realmente perdí fue el miedo a decir basta, el miedo a ser olvidado, el miedo a defender mi dignidad.
Aprendí que el respeto no se pide llorando, se gana actuando, y que uno nunca es demasiado viejo para empezar de nuevo. Desde que Andrés llegó, las cosas cambiaron. Nos levantamos temprano, tomamos mate en el patio y trabajamos juntos hasta que cae el sol. A veces discutimos por alguna medida o por cómo cortar una tabla, pero siempre terminamos riéndonos. Ya no somos padre e hijo solamente. Ahora somos compañeros de vida. Hace unos días me dijo algo que me quedó grabado. Papá, quiero que me enseñes todo lo que sabes. Quiero seguir tu camino. Y yo le contesté, eso quería escuchar desde que tenías 10 años, hijo. Ahora el taller se llama Herrería en Herrera, Carpintería Artesanal. Él se encarga de los clientes jóvenes, de la parte moderna, y yo sigo con los muebles clásicos. Y cada vez que un cliente nos felicita, Andrés me mira y me dice bajito, tenías razón, viejo, lo que se hace con amor dura para siempre. A veces pienso en Laura, no con odio, sino con distancia. Ella fue una lección más de la vida, una prueba que tuve que pasar para descubrir quién era yo en verdad. No sé qué será de ella, ni me interesa. Lo importante es que ya no tiene poder sobre mis pensamientos ni sobre mis recuerdos. Yo elegí quedarme con lo bueno, con el taller, con mi hijo, con la paz. También sigo yendo a la feria los fines de 1900 en semana. La gente ya me conoce. Algunos vienen solo para charlar, otros para encargarme trabajos. Cuando me preguntan si soy feliz, les contesto sin dudar, sí, más que nunca. Porque la felicidad no está en tener mucho, sino en sentarse a la mesa sabiendo que cada plato te pertenece. Hace poco, la señora Carmen, aquella maestra jubilada que conocí en el grupo de jubilados, me dijo algo que me hizo pensar. Rodolfo, vos no perdiste una casa, ganaste tu libertad. Y tenía razón. A veces hay que soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Y aunque duela, vale la pena. Mi taller está lleno de fotos, de mis trabajos, de mis alumnos, de don Vicente y Ramón el día que vinieron a visitarme. Cada una me recuerda un pedacito de mi historia, una parte de mí que sigue viva en cada mueble que sale de mis manos. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué hago lo que hago, les respondo lo mismo. Porque la madera, igual que la vida, si la tratás con respeto, nunca se rompe. Esta noche Andrés y yo vamos a cenar tranquilos, como todos los domingos. Un guiso simple, vino tinto y un mate de postre. No hay manteles finos ni copas de cristal, pero hay algo que vale más que todo eso: dignidad y paz. Antes de empezar a comer, miro los platos servidos y pienso en todo lo que pasé para llegar hasta acá. 4 veces me negaron un plato en mi propia casa, y eso me dolió más que cualquier cosa. Pero gracias a esas 4 negaciones, hoy tengo una mesa donde siempre hay lugar. Y si estás escuchando esta historia desde tu casa, quiero dejarte algo claro. No importa cuántas veces te cierren la puerta o te hagan sentir que no vales. Mientras tengas la fuerza para levantarte, todavía podés empezar de nuevo. Nunca permitas que nadie te quite el respeto, ni la voz, ni el lugar en la mesita en tu propia mesa. Y si alguna vez alguien te lo niega, hace como yo. Vende la casa, llévate la mesa y empieza otra vida. Mi nombre es Rodolfo Herrera, tengo 66 años, soy carpintero, maestro y sobre todo, un hombre libre. La gente piensa que la venganza más dulce es hacer sufrir al otro, pero no. La venganza más dulce es vivir en paz, rodeado de respeto, sin deberle explicaciones a nadie. Y ahora te pregunto a vos, que estás escuchando, si te hubieran negado un plato en tu propia mesa, ¿qué habrías hecho? Contame desde qué ciudad me estás escuchando, y recordá que esta historia te la contó. Relatos de un viejo, donde las cicatrices se vuelven lecciones y las pérdidas nuevos comienzos.